Bienvenidos a Miles de Historias. Hoy les contaremos la historia de Giuseppe Tartini y Niccolò Paganini, los violinistas del diablo. La música y el satanismo siempre han tenido muchos puntos de intersección. Varios siglos antes de que el músico de blues Robert Johnson le vendiese el alma al diablo de acuerdo con la leyenda, había músicos que afirmaban haber tenido relación con el príncipe de las tinieblas. Que nadie se alarme, ni busque a un exorcista. Giuseppe Tartini y Niccolò Paganini son unos de los grandes nombres del violín de su época, de fama europea, y sin duda sus obras está por encima de cualquier superstición demoníaca. Estos dos titanes musicales, separados por épocas, compartieron no solo su maestría técnica, sino también el aura mística que rodeaba sus interpretaciones, añadiendo un intrigante elemento de mito a la historia del violín. Giuseppe Tartini nació en 1692 en Pirano, perteneciente a la antigua República de Venecia y actualmente Pirán, ciudad de Eslovenia. Es considerado uno de los mejores violinistas de la historia de la música, tanto por su virtuosismo con el instrumento como por la innovación de sus composiciones. A la edad de 21 años, Tartini se encontraba recluido en el convento de San Francisco en Asís, Italia. Según su testimonio, durante una noche, mientras dormía, el diablo se le apareció pidiéndole ser su siervo a cambio de que el músico le vendiese su alma. Tartini aceptó el trato y retó al diablo a tocar una melodía romántica al violín, creyendo que éste no sería capaz de semejante desafío. En palabras del propio Giuseppe Tartini, esto fue lo que pasó a continuación. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar, con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es, por lejos, la mejor que jamás he escrito, y aún la llamo la sonata del diablo, pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Giuseppe Tartini le contaría esto a su amigo el astrónomo francés Joseph Jérôme Lalande, su experiencia con el diablo, que éste recoge en su libro Viaje de un francés en Italia. El Trino del Diablo o Sonata del Diablo se convirtió en el mayor éxito de la carrera de Tartini, y aún hoy fascina por su tremenda belleza y complejidad de ejecución. Ciertamente el Trino del Diablo parece transportarnos a la propia historia de Lucifer, el ángel caído, donde reconoceremos delicadeza y dulzura al inicio de la obra, evolucionando hacia una mayor agitación, cólera y desengaño en el segundo y tercer movimiento. El último movimiento tiene una enorme fuerza, concluyendo en un final desgarrador. Y así Giuseppe Tartini, sin saberlo, pasaría a la historia por esa pieza musical, pero también por ser un hombre que le vendió su alma al mismísimo príncipe de las tinieblas para pasar a la historia. Sin duda un hombre con gran coraje para sus convicciones y un gran músico sin comparación, pero un hombre ingenuo para dejarse seducir de tal manera por el diablo. Incluso en su lecho de muerte, Tartini lloraba a cántaros y exclamaba que su Trino del Diablo era excremento comparado con la pieza que le interpretó el diablo aquella noche en su sueño. La leyenda del Trino del Diablo es una historia de ambición, tentación y redención. Es una historia que ha cautivado a músicos y amantes de la música durante siglos. Bastaron solo un par de cuerdas para hacer música, y convertirse en uno de los violinistas más inusuales y un mago con el instrumento. Pero entre sus virtudes y gran capacidad de lograr acordes tan finos, también yace un mito diabólico y escalofriante sobre la muerte del gran Niccolò Paganini. ¿Será cierto que hizo un pacto con el diablo? Niccolò Paganini nació en Génova, Italia, el 27 de octubre de 1782. Cuando transcurrían sus 5 años de edad, el talentoso ya practicaba la mandolina, un instrumento de cuerdas, con su padre. De hecho fue en esa edad que descubrieron que Paganini tenía los dedos y los brazos más largos de lo normal. 2 años después ya había comenzado a tocar el violín, un instrumento musical que le dio vida a sus prodigiosas manos.
Tras su muerte en 1840, luego de tantos años, sigue rondando por Europa la otra parte de la historia de Niccolò Paganini, la cual habla sobre un supuesto pacto con el diablo, y que en su violín guardaba el alma de mujeres de hermosa voz, según indican algunas biografías que se han escrito sobre él. Con solo 5 años, se dice que el diablo apareció en los sueños de su madre para asegurarle que Paganini sería un fastuoso violinista. Dado esto, su padre, un talentoso con la mandolina y el violín, obligó a Paganini a practicar durante más de 10 horas diarias para que dicho sueño se hiciera realidad. Muy a menudo su violín lo hacía sonar como una flauta, era la limpísima voz de un canario bien amaestrado, superaba las más incomprensibles dificultades con una facilidad indescriptible. Tristemente, con el paso del tiempo, su salud se fue deteriorando lentamente debido a un cáncer de laringe. En consecuencia a esta enfermedad, Paganini fue perdiendo la voz poco a poco hasta llegar al punto de quedarse completamente mudo. Ante esto, el prestigioso violinista tuvo una afectación emocional, y poco a poco se le fueron viendo deterioradas sus emociones. Siempre andaba triste, ya no quería saber de nadie, y mantenía una mirada fija a un punto, solo que sin brillo en sus ojos, estaba completamente apagada, al igual que sus ganas de vivir. Finalmente, el 27 de mayo de 1840, Niccolò Paganini falleció a sus 58 años de edad en Niza, Francia. Muchos habitantes que presenciaron el suceso, aseguraron que no necesariamente partió al mundo de los muertos, sino a aquel en el que hay otra vida después de la muerte por su supuesto pacto con el diablo. Aunque nunca se pudo corroborar que esta historia de su cercanía diabólica haya sido cierta, esta situación intervino a la hora de su sepultura. Niccolò Paganini, en su lecho de muerte, rechazó los rezos de un sacerdote, por lo que el obispo de Niza negó su entierro religioso, y el violinista fue embalsamado por casi 2 meses y, durante un año, fue depositado en el sótano del hogar en el que vivió por muchos años. Y así termina la historia de Giuseppe Tartini y Niccolò Paganini, los violinistas del diablo. 2 hombres que con su talento y su maestría, cautivaron a audiencias de todo el mundo. ¿Fueron realmente pactos con el diablo, los que les otorgaron su increíble habilidad? ¿O simplemente eran genios de la música? Sea lo que sea, lo cierto es que sus historias llenas de misterio, siguen fascinando a la gente hasta el día de hoy. Y aquí los dejo con una de miles de historias. Si el video te gustó, no olvides dar like y suscribirte. Muchas gracias y hasta la próxima.